Bienvenidos, en el siguiente video estaríamos dándole continuidad a la estructura atómica. Lo visto en el video anterior nos permite llegar a lo siguiente, relacionado con el uso comprensivo del conocimiento científico, permitiéndonos establecer ciertos criterios de los elementos. Lo primero, el número atómico es la cantidad de protones que tiene el núcleo. Número de masa o número másico, número de protones más el número de neutrones que se encuentran en el núcleo, conocido como los nucleones. Es decir, que el número atómico más el número de neutrones determina un concepto principal de la materia que son los isótopos, siendo átomos del mismo elemento con diferente número de neutrones en su núcleo. Esta representación nos sirve para establecer esa X como cualquier elemento de la tabla periódica. La masa atómica se denota con una letra A y el número atómico se denota con una letra Z. De ejemplos como los isótopos del hidrógeno, conocidos como protio, deuterio y tritio. Todos son el mismo elemento, pero tienen diferente cantidad de neutrones. O como en el caso del uranio, donde tienen el mismo número atómico 92, pero la masa atómica es diferente y es el mismo elemento. Al saber qué son los isótopos, podemos establecer cuántos protones, neutrones y electrones tiene el isótopo de carbono 14 o el isótopo de carbono 11. Los protones deben ser igual en el caso del isótopo de carbono 14 al número atómico, que es 6. Para determinar los neutrones es la diferencia entre el 14, la masa atómica, restándose los protones para calcular los neutrones, y los electrones se encuentran en la misma proporción, lo que nos conlleva a establecer las unidades constituyentes en cuanto a partículas subatómicas del isótopo del carbono 11, siendo 6 protones, 5 neutrones y 6 electrones. Finalizando con la estructura de la materia, podemos establecer que una molécula es un agregado de 2 o más átomos en una relación definida que se mantiene unido a través de fuerzas químicas. Por ejemplo, estas especies químicas son establecidas como moléculas. Una molécula diatómica contiene solo 2 átomos del mismo elemento, como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o flúor. Sin embargo, estas especies químicas no son consideradas especies químicas diatómicas. A pesar de que tengan 2 átomos, deben ser de la misma especie. Una molécula poliatómica contiene más de 2 átomos. Por ejemplo, el ozono o las especies químicas que se encuentran acá no pueden ser establecidas como poliatómicas, se encuentran unidas entre elementos diferentes. Un ejemplo podría ser la representación del azufre en estado molecular poliatómico. Un ion es un átomo o grupo de átomos que contienen una carga neta, positiva o negativa. Catión es un ion con carga positiva. Si un átomo neutro pierde 1 o más electrones, se vuelve un catión. Como ejemplo tenemos al sodio con 11 protones y 11 electrones. Sin embargo, si aparece una carga positiva, establece que está perdiendo electrones. ¿Cuántos pierde? 1, porque solo tiene una carga positiva. Entonces va a tener los mismos protones y van a establecerse un electrón menos del inicial. Anión. El anión es un ion con carga negativa. Si un átomo neutro gana 1 o más electrones, se vuelve un anión. El caso del cloro con 17 protones y 17 electrones. Si llega a tener una carga negativa, entonces nos está estableciendo que ha ganado un electrón. Anteriormente tenía 17 electrones, pero al ganar 1, entonces tiene ahora 18. Conociendo las distribuciones de las moléculas, podemos establecer los tipos estándar de fórmulas y modelos. Pueden existir modelos moleculares, estructurales, de esferas y barras, o un modelo espacial, evidenciando las proporciones y cantidades de enlace en una dimensión o múltiples dimensiones a partir de fórmulas moleculares. Entonces, una fórmula molecular muestra el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en una unidad más pequeña que una sustancia. Una fórmula empírica, que es otro tipo de fórmula, indica cuántos elementos están presentes y la relación mínima en números enteros entre sus átomos. Molecular, empírica, molecular, empírica. En este caso, no se pueden simplificar estas expresiones a una mínima expresión, mientras que en la glucosa se pueden hacer simplificaciones sacando sexta parte a cada uno de los átomos, llevándonos a la siguiente fórmula empírica. También se puede hacer con el ozono o con el ion amino. Los compuestos iónicos son una combinación de cationes y aniones. La fórmula siempre es la misma que la fórmula empírica. La suma de las cargas de cationes y aniones en cada una de las fórmulas debe ser igual a 0. Estas son algunas representaciones de compuestos iónicos, donde nos establecen la relación que tienen
En cuanto a cantidades de cargas positivas y negativas, recordemos que la carga neta de un compuesto siempre debe ser igual a 0. Al estar dos átomos de aluminio como subíndice, se multiplicaría por la carga que tiene, que se puede establecer cruzando los números, lo que nos daría 6 cargas positivas y en este caso 6 cargas negativas a cruzarse el número también, estableciendo la cantidad de cargas en especies químicas moleculares. De la misma forma se puede representar con el bromuro de calcio o con el carbonato de sodio. Aquí encontramos algunos iones poliatómicos y esa sería la diferencia entre átomos, moléculas y iones. Hasta luego.